Kaixo, eguerdion eta ongi etorri prensa aurrekonetara. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta rueda de prensa. Hoy tenemos el inmenso placer de tener con nosotros a la actriz Penélope Cruz, que recibe la distinción del Premio Donostia en reconocimiento a toda su carrera. Y a partir de este momento, si son tan amables de ir pidiendo el turno de palabra. Hola Penélope, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo Felicidades estás? por el premio. Muchas gracias. Quería preguntarte, en tantos años de cine, porque llevas unos cuantos, ¿qué has aprendido del cine y qué te ha enseñado el cine sobre ti misma? Y luego, de los compañeros de viaje que has tenido, que han sido muchos y muy buenos, ¿quién te ha impresionado de verdad? Bueno, ¿qué me ha enseñado el cine sobre mí misma? Tanto, porque era prácticamente una niña cuando empecé. A los 14, 15 años ya estaba haciendo algunos trabajos y Jamón y Belle Époque se rodaron cuando tenía entre 17 y 18. Yo he crecido en el cine. He descubierto muchas cosas sobre mí. Yo creo que cualquier trabajo que tengas va a acompañarte en tu crecimiento, pero es verdad que el nuestro, pues al final nuestro instrumento somos nosotros mismos, son las emociones, es estudiar el comportamiento humano, que para mí es fascinante porque es un pozo sin fondo, ¿no? Nunca puedes llegar a un lugar en el que sientas que hay un control, ya has aprendido todo lo que tenías que aprender sobre lo complejo del comportamiento humano, de lo que nos mueve, lo que nos motiva, lo que nos hace ser como somos a cada uno. Para mí eso es lo más fascinante de la interpretación. Mis primeros juegos de niña, a los 4 o 5 años, recuerdo que eran interpretar. Me gustaba mucho jugar sola porque jugaba a eso, ¿no? A montar situaciones y a ser diferentes personas. Y con eso sentía mucha libertad, un escape, pero que no era escapar de mí misma, al revés, me hacía, como has dicho tú, conocerme más, me unía más a mí, me hacía mirar más hacia adentro. Y luego que un actor pues no puede trabajar mucho con su ego, ¿no? Esta profesión tiene luego otra parte paralela donde eso sí se mezcla más, nos guste o no. Pero a la hora de preparar un personaje y de intentar comprenderlo, eso se tiene que quedar en otro sitio y yo creo que se crece porque te hace tener mucha más empatía, comprensión y compasión, incluso hacia personajes que a lo mejor no serían gente con la que te gustaría ni siquiera tomarte un café, gente que respetes o que admires o que quieras, pero el actor no puede juzgar a los personajes, entonces desde ahí se empiezan a ver las cosas desde otro sitio y creo que eso el actor sí se lo lleva a su vida. Bueno, y es que he tenido mucha suerte, ¿no? Con los directores con los que he trabajado y las actrices y los actores. Muchos de ellos se han convertido en amigos, ¿no? Como es el caso de mi amiga Goya Toledo o Salma, gente a la que conocí trabajando y que llevan en mi vida pues, casi 30 años. O ahora Edgar, ¿no? La relación que tengo con él es mucho más que un compañero de trabajo, es un muy, muy buen amigo mío. De vez en cuando te llevas algo así, eso no se puede forzar, no pasa siempre, pero es verdad que en los rodajes se crean relaciones muy estrechas, son procesos muy intensos y desde mi primer rodaje, Jamón, el último día yo me hundí porque pensé, bueno, ¿y si esta ha sido la primera y la última? Porque me sentía tan en mi salsa en un rodaje, me sentía tan que era el sitio donde quería estar y me vine abajo de verdad y le miré a Vigas y le dije, bueno, pues veremos a ver si hay suerte y puedo vivir una experiencia como esta algún día. Y él me dijo, tranquila, podrás. Y no sé, no sabía si podía creerle o no, pero gracias a Dios pues, he tenido mucha suerte.
Tenemos un turno de palabra aquí en primera fila, por favor. Hola, ¿qué tal? Enhorabuena por este premio tan merecido. Gracias. El otro día un compañero nos decía, es que los periodistas no sabemos contar lo curranta que es Penélope. Y yo pensé, pues es verdad. Es que siempre esta mujer se mete en unos fregados complicados, ¿no? Y por las lenguas que te metes en cosas muy complicadas, que además físicamente no te desapegas y tus años son tus años. Y me gustaría que reflexionaras o que nos contaras un poco eso, ¿no? Esa Penélope curranta, que es lo que más le gusta de este trabajo. Y luego también ese desapego que es muy de agradecer, ¿no? Que tú has entrado e interpretas las mujeres de tu edad. Y eso pues es una cosa que bueno, yo te agradezco. De mi edad, incluso algunas veces, mujeres más mayores, o la segunda película que hice con Castelito, el personaje tenía un recorrido de los 20 a los 50, pero claro, eso es un reto para cualquiera de nosotras, un reto que recibimos con los brazos abiertos. Igual que el plantearse cuál es el físico del personaje, estás asustada si ese personaje tiene que tener, por ejemplo, la pinta de Italia, la otra película de Castelito. No, bienvenido sea, nosotros estamos ahí para servir una historia y servir a ese personaje. Y igual que decidimos desde un lugar donde el ego no opina, cómo camina ese personaje, cómo habla, qué idioma, qué acento. Del mismo modo se tiene que decidir cuál es el físico de ese personaje, ¿no? Entonces, para mí eso es algo, lo vivo como algo bueno. Yo nunca he estado interesada en hacer el mismo personaje dos veces, ni hacer personajes que se parezcan a mí. Creo que eso es lo más difícil, porque a veces sí, nos tocan y cuanto más parecidos, menos distancia hay entre tú y ese personaje, más difícil es crear algo interesante, porque ahí es donde nosotros volamos, ¿no? Donde nosotros, en esa distancia. Entonces, bueno, gracias por... Sí, bueno, creo que eso es uno de los requisitos indispensables si te quieres dedicar a esto. Y para mí eso fue algo natural porque empecé a trabajar tan jovencita, pero era lo que yo había visto en mi casa, los valores sobre el trabajo y la familia y una serie de cosas que crecimos con los pies tan en la tierra que más bien eso es algo que le debo a ellos, más que ser mérito mío. Bueno, mérito mío luego es estar ahí, cada uno de nosotros tiene que responder, ¿no? y ser responsable pues, de lo suyo y de lo que le toca. Pero yo creo que a lo mejor eso es algo que a mí me inculcó también el ballet clásico, los 17 años de ballet clásico, el haber empezado a trabajar tan joven, pero tener tantos años detrás de formación de ballet, yo ya llegaba con una actitud casi militar, de las horas que hagan falta, se pasa frío, se pasa calor, se pasa hambre, y era parte del trabajo y también de sentirse tan agradecido, ¿no? Por tener un trabajo que es un trabajo con el que yo soñé siempre. Y en esos años, cuando empecé a ver que se repetían las oportunidades y que se iba formando una carrera, ¿no? Y que ya a lo mejor ya no eran 3, ya llevaba 10 o llevaba 15, el agradecimiento de poder vivir de lo que te gusta, para mí la manera de agradecer a la vida era siempre intentar dar más, ¿no? En cada proyecto, en cada personaje, intentar dar el máximo. Luego el resultado siempre es relativo, no va a depender solo de eso. Pero sí te puedo decir que en las que han salido bien y en las que no, yo sí las he vivido como si fueran la primera y la última y lo sigo viviendo así. Y intentar dar el máximo. Hola, buenos días. Bueno, para no variar, me sumo a las felicitaciones por el premio y por toda tu trayectoria. Gracias. Yo quería preguntarte por cuando ganaste el Oscar, por cierto, enhorabuena también por aquello. Gracias. En tu discurso, cuando mencionaste Alcobendas, ¿te comentaron algo allí los de Hollywood y la academia? ¿Se interesaron de alguna forma por Alcobendas o por algo más al respecto?
Y luego ya puestos, pues que comentaras un poco si cuando estás por allí, por Hollywood, trabajando de alguna forma, si echas de menos la tranquilidad, entre comillas, de trabajar en España. Gracias. Bueno, yo paso bastante más tiempo aquí que allí. Allí voy cuando tengo que trabajar o se juntan varias reuniones, pero no... Tuve muchos años en los que sí estuve viviendo más allí que aquí. Iba, venía todo el tiempo, pero volaba sin parar, pero eso ya está en mi pasado. Una vez que te conviertes en madre, pues mi prioridad es esa. Entonces hay que mirar de otra manera dónde y cuándo son los rodajes y cuánto van a durar y muchas cosas. Pero sobre lo que me preguntabas del discurso y Alcobendas, claro que me preguntaban, sí, cómo había sido mi vida allí. Y, bueno, tampoco vivo tan lejos de donde vivía. Y alguna vez me doy alguna vuelta por la calle donde viví muchos años con mi familia y siempre me impresiona mucho. Creo que a cualquiera, la calle donde se ha criado, ¿no? La casa donde se ha criado. Tenemos otra pregunta por allí, a la derecha. Sí. Sí, me gustaría preguntar, bueno, felicidades por el premio. No sé si echas la vista atrás, con 20 años que vienes por primera vez al Festival de San Sebastián, con Todo es mentira, si no me equivoco. ¿Qué queda de aquella joven ahora ya con todo el reconocimiento que has tenido ya de tu carrera? ¿Y qué sensaciones, qué sentimientos te provocan recibir este premio del Festival de San Sebastián? Y si no crees que igual llega un poquito pronto, porque creo que eres la más joven en recibir este galardón. No sé si te parece que es un poco pronto todavía para todo lo que te puede quedar todavía en tu carrera profesional. Gracias. Sí, bueno, de hecho yo le pregunté a Rebordinos cuando me dio la noticia. Le dije, ¿estás seguro? Porque yo no sé si igual deberíamos esperar unos años más, no sé. Y luego, como soy un poco, pues eso, como un personaje de Almodóvar, pues yo empecé a pensar, ¿no será que me va a pasar algo malo? Pero bueno, ya todo esto ya está trabajado, ya estoy con muchas ganas de estar aquí y de recibirlo y de recordar estas oportunidades que te den un premio. ¿Para qué sirve? Para agradecer y para compartirlo con la gente que ha estado ahí desde el principio. Y eso es lo bonito, ¿no? No va solamente sobre ti. Que hay mucho trabajo duro detrás, como decías tú, desde luego que sí, y eso está ahí, es una realidad. Y qué suerte que he podido hacerlo, que he tenido la oportunidad de hacerlo. Pero que ha habido mucha gente ahí apoyándome desde el principio para empezar mi familia, ¿no? Porque nosotros no teníamos ningún referente cerca, ni familiares ni amigos, alguien que se dedicara al cine o cualquier trabajo relacionado con el arte. O sea, el día que yo les dije quiero ser actriz, pues era un poco como decir quiero ser astronauta. Entonces ellos nunca me cerraron esa puerta, pero sí que tenían miedo. Siempre me pidieron ten un plan B porque eso va a ser muy difícil, no conocemos a nadie que lo haya conseguido. Pero bueno, yo les agradezco mucho que no se rieran de mí, ¿no? Cuando se lo dije, y a tanta gente a la que le tengo que agradecer. Y al festival, por supuesto, por haberme elegido para este premio, que es un grandísimo honor. Y es un festival al que le tengo, pues sí, un cariño especial, porque todas las veces que he venido lo he disfrutado mucho. Una de las veces fue con Vigas también, otra con Castelito, otra con Fernando León, y tengo buenos recuerdos. Por favor. Buenas. Penélope, felicitarte. Y cuando estabas preparando Blow, yo recuerdo que viniste a presentarlo con Bolavero y me pediste que te buscara por favor una colombiana que te ayudara con el acento. Luego has hecho ese otro personaje tan difícil que es el de Virginia Vallejo, y antes hiciste ese tan bonito que es el de Isabela Oliveira. Todos esos personajes, ¿cómo te han acercado a América Latina? ¿Cómo ha sido ese trabajo? ¿Y qué te ha quedado de ellos? Mucho, porque aparte de acercarte a través de los acentos y de las personas con las que he preparado esos acentos, algunas de ellas he pasado meses con ellos, como mi profesor, bueno, en realidad no es profesor, es un director de cine, Pavel Giraud,
que me ha preparado en la película de Olivier Assayas, el acento cubano, que es el más difícil que he tenido que hacer en mi vida, pero que es un acento que me encanta. Y pasamos meses juntos, entonces descubres mucho también a través de este tiempo con estas personas que te ayudan, mucho sobre esos lugares y esas culturas, y además muchas de las veces tenemos el privilegio de rodar en el sitio real, y en las películas que tú has nombrado así fue, y igual en la película de Assayas también, por lo menos un mes. Entonces esa es otra de las cosas que más me llenan de mi trabajo, el poder viajar y realmente descubrir otras culturas, otras formas de vida estando allí y teniendo la excusa de que tienes que hacer preguntas para tu personaje, pues así estar todo el día preguntando. Es lo que hago yo cuando estoy rodando. El proceso de investigación y búsqueda para mí es el más interesante y me llena incluso más que el rodaje muchas veces. Otra pregunta allí al fondo, por favor. Sorionak, aquí detrás. Sorionak, Penélope. Sobre San Sebastián te quería preguntar qué recuerdos bonitos te traen de estos últimos años y cómo has sentido el calor de toda la gente que estaba ayer recibiéndote y ahora haciéndote el paseillo para entrar aquí al Kursaal. Es que ricasco. La gente es muy, muy cariñosa conmigo siempre, y este año pues, lo he sentido aún más. Y había gente muy jovencita también anoche en la llegada, y me abrazaron mucho, y yo a ellas. Yo veo un niño, una niña, y me derrito. Entonces, la verdad es que sí, me recibieron con mucho, mucho cariño, y me encanta venir aquí. Me gustaría poder venir todos los años. Aquí, por favor. Hola Penélope, enhorabuena por el premio. Gracias. Quería preguntarte por ese punto de inflexión en el que marchas a Hollywood, que supongo que te crearía pues, tantos miedos, inseguridades como sueños, ¿no? Entonces me gustaría que me hablaras de esas expectativas, de esos sueños y también de los miedos que te generó ese cambio de escenario. Gracias. Bueno, la verdad es que mi historia nunca fue la de coger la maleta y un billete sin vuelta e ir a probar suerte. A mí eso me hubiera dado más miedo. Yo estaba rodando en España y hice una prueba para Stephen Frears y la hice en la oficina de Katrina Bayonas. La mandamos y él me ofreció el personaje. Entonces, esa fue la primera vez y me fui con un billete de ida y vuelta. Entonces, iba más tranquila. Bueno, voy a hacer esta película en inglés, mercado americano, y luego vuelvo y sigo trabajando aquí. Luego pasó lo mismo con las siguientes, pero durante los primeros 5 años estaba siempre yendo y viniendo, que por alguna razón a mí me hacía sentir más segura, y tampoco quería dejar de trabajar en Europa. Y no solo en mi país, he trabajado en Francia y en Italia, yo no quería renunciar a eso. Mi sueño era poder compaginarlo, y eso es lo que por suerte he podido hacer en los últimos años. Pero nunca me fui como me lo voy a jugar todo y me voy a quedar allí y vamos a ver qué pasa, porque yo estaba trabajando en España y no me la hubiera podido jugar así, ¿no? Porque tampoco quería perder lo que ya estaba construyendo aquí. Buenas tardes. En primer lugar, mi felicitación más efusiva por el merecidísimo premio. Muchas gracias. Y de tantos directores con los que ha trabajado, le voy a pedir que de su experiencia nos dé un adjetivo para definir a Pedro Almodóvar, a Fernando Trueba y a Bigas Luna. Es que esto de definir a alguien con un adjetivo es imposible. Imposible. Son personas con las que he pasado mucho tiempo, y personas importantes para mí, son mucho más que directores con los que trabajo. Entonces, con Pedro tengo una unión muy especial, pero prácticamente desde el día que le conocí, y es algo que cada día crece y nos leemos la mente. Ya prácticamente estamos a un nivel de conexión el uno con el otro que no nos podemos engañar nunca. Y eso me encanta, porque eso en un rodaje también tiene muchos beneficios. Pero es alguien casi como de mi familia, es alguien muy, muy cercano a mí.
Y Viegas pues se le echa mucho de menos también en días como hoy, porque fue quien nos dio nuestra primera oportunidad a Javier y a mí a la vez, y le queríamos muchísimo. Y como nunca supimos que estaba enfermo, no nos pudimos despedir de él, pero bueno, esa fue su elección y es totalmente respetada. Sí, era alguien muy, muy especial para nosotros. Y Fernando igual, es alguien muy importante en mi carrera, también en mi vida. El año de Jamón Jamón fue también el año de Belle Époque. O sea, para mí esas dos películas me abrieron muchas puertas y siempre le estaré agradecida por eso. Vamos a dedicarle un fuerte aplauso a Penélope antes de... Antes de continuar... Damos la bienvenida en este momento a parte del equipo de la película Wasp Network, La Red Avispa, proyección especial con motivo del Premio Donostia. Se incorporan a la rueda de prensa Gael García Bernal, actor, Edgar Ramírez, actor, y nos sigue acompañando Penélope Cruz, actriz y Premio Donostia. Seguimos con la misma dinámica. Pueden ir pidiendo el turno de palabra. Teníamos una pregunta aquí en primera fila. First of all, congratulations to all three of you. I wanted to ask a question. I wanted to ask Penelope a question, but now I'll ask all three of you. I'm an upcoming director, and I wanted to know, in your opinion, what is the ideal collaboration between an actor and a director? And or describe how was your best collaboration? Yeah. With Olivier or in general? In general. Yeah. Well, I mean, I think that well, I mean, you definitely want a director that knows what he or she what they are doing. I mean, you definitely want that. You want someone who has a strong vision, who knows exactly what they want to tell, but at the same time are flexible and open enough to receive new inputs and to explore the story together. I think that would be, for me, the most ideal scenario. And for me, the ideal collaboration is always a lot of trust, I guess, a lot of synergy, that we're jumping into the same adventure, and a willingness to explore together mystery, to explore the unknown, to try out things, to have fun, to have joy, to make mischievous things, and later, I don't know, hope for the best. Yeah. He's a great director, by the way, Kyle. So, yeah. For me, I agree. I mean, when you've worked for a while, for a few years, you do expect to feel included in some decisions, and it's about mutual respect and trying to create something together. I feel it's like that for every department, and that's what I love about making movies, that it's supposed to be a team of people working together. And because it's sometimes dangerous, no, for the job of an actor, like if the fear makes you work more alone, but the more you are together, seeing the others and working together, but you need a director that appreciates that way of working to make that happen. He's the director of an orchestra of emotions, and if the director doesn't get that, it's not going to happen. Tenemos una pregunta aquí a la izquierda. Hola, buenos días. Mis felicitaciones también, claro. Penélope, un día hace 2 años por ahí preguntamos si te gustaría algún día dirigir una película. Me dijiste que sí, que tal vez. ¿Cómo ha evolucionado tu mente al respecto? O tu mente o lo que sea. Quiero decir, ¿has dado algún paso al respecto? ¿Lo has pensado mejor? Gracias. Gracias.
Pues sigo igual, lo digo todos los días desde que tenía 16 años. Al primero al que se lo dije fue a Pedro, en el bar La Gloria. Le dije, Pedro, ¿tú sabes que lo que yo realmente quiero hacer es dirigir? Y me dijo, hazlo y hazlo ya. Tienes que hacerlo muy joven, porque si lo sientes es porque lo tienes que hacer. Pues ahora tengo 45 y todavía no me he atrevido, no me ha dado tiempo tampoco, que es una buena señal, pero Edgar siempre me anima a que lo haga. Sí, y que me dirija a mí. Entonces, ya teniendo O sea, hay un interés allí también. Pero sí, bueno, sí, tengo aquí muchos testigos de quién más sería el protagonista de mi película. sería un honor para mí. Es muy talentoso, tiene mucho ojo. Muchísimo. Gracias, Y amigo. entiende muy bien el drama. Y bueno, obviamente hemos tenido yo he tenido el gran honor de trabajar con Penélope varias veces. Llevamos ya como varios proyectos, 3 proyectos seguidos y es increíble lo que tú aportas a los proyectos y a la creación de las escenas y al entendimiento de las escenas. Y tú, yo ya me he acostumbrado a trabajar contigo, ya nos vamos a pedir en el contrato. Exactamente. Es como un proceso tan fácil y Sí. bonito. Venimos en combo. Fila 1, por favor. Hola, buenas. Primero, felicitaciones por el premio y felicitaciones a los 3 por la película. Y yo quería preguntar acerca de los personajes que interpretáis en la película. ¿Hasta qué punto el proceso de preparar el papel tiene que ver con informarse sobre las personas reales, ¿no?, que inspiran esta historia? ¿Y hasta qué punto hay que inventar como actor para darle credibilidad o ficción a la historia? Pues siempre, digo, depende, obviamente, ¿no? Depende de la película, depende del punto de vista del director o la directora, depende qué es lo que se emprende. Y es difícil medir hasta qué punto. Yo creo que siempre toda la información que hay es información y todo te ayuda como para disfrutarla. Uno la goza mucho, porque de alguna manera interpretar un personaje también es como estar en un proceso de enamoramiento constante, ¿no? Entonces uno está buscando siempre algo que te remita a algo del personaje, que adocene de alguna manera la construcción, el contenido de eso que vas a hacer. Entonces lo empiezas a disfrutar, entonces te empieza a gustar mucho cualquier información que haya. Te gusta mucho hablar incluso del personaje, te gusta mucho hablar de las circunstancias, te gusta mucho entre los compañeros actores tener una especie como también de complicidad, de decir, qué loco, ¿no? Lo que hicieron, qué loco, tal cosa, no sé, como empiezas a armar una idea, ¿no? Pero al final de cuentas esa información, pues obviamente es una información que no necesariamente va a estar en la película o no es interpretable, pero es algo que te ayuda a ti como para agarrar una propiedad del personaje, sabiendo que además, o sea, toda película, toda reinterpretación es eso, es una interpretación, es una puesta en escena, no es la realidad tal cual. El objetivo tampoco es hacer como una imitación perfecta ni digo, si ese fuera el objetivo de una película es distinto, ¿no? Pero creo que en general siempre hay una reinterpretación, y siendo que aún así, o sea, aún siendo un documental, hay un punto de vista, hay una óptica que se pone, ¿no?, y que cambia la realidad, la afecta, la manipula, la edición, no sé. Entonces yo creo que es dejar ir, es una mezcla entre dejar ir, confiar en esa información que te da, agarrar el impulso y brincar hacia lo desconocido y aventurarte, y esperando que quede bien, porque también pues a veces puede quedar mal. Claro. Entonces, de hecho, todas las ganas. Tenemos allí a la derecha una pregunta. Sí, quería felicitaros por la película. Me parece que el punto de vista, la temática y la puesta de escena es a contracorriente de lo que se hace hoy en día, y creo que siempre es interesante. Y mi pregunta era para Gael. Usted interpretó a un joven Che Guevara en Diarios de Motocicleta, una película magnífica, ahora que interpreta a un miembro del gobierno cubano. Y quería preguntarle qué es lo que más le interesó del punto de vista de Oliver Assayas sobre el conflicto que cuenta la película. ¿Por qué eligió hacer esta película y qué es lo que más le interesó? Muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, creo que ambos personajes, o sea, el acercamiento o el momento en el que el punto de vista para retratar los personajes es que son,
O sea, más allá de los mitos, de alguna manera, son personas, ¿no? Entonces, es lo mismo que pasa con Ernesto antes de ser el Che Guevara, y lo que pasa con Manuel Viramontes, su nombre de operación, ¿no? Y creo que estas personas son, al final de cuentas, tienen unas pulsiones humanas, tienen una complejidad emocional, afectiva, sexual, espiritual, ¿no? Como todos la tenemos. Y eso es lo que es interesante de todos estos personajes, como la desconstruir un poco ese mito, ¿no? Esa parte, dejarla un poco fuera y adentrarse pues, en esa complejidad, confiar en ello también. Creo que ahí eso es en lo que los puedo relacionar, porque al final de cuentas son tiempos, épocas muy distintas, son acercamientos, son dos personas muy increíblemente distintas. Además que hicieron y pensaban y hacían cosas completamente distintas, ¿no? Pero gracias. Aquí a la izquierda tenemos otra pregunta. Hola, buenas tardes. Felicitaciones a los tres, especialmente a Penélope. 2 preguntitas. Primero, ¿qué habéis sentido los tres en filmar en Cuba? ¿Cómo fue rodar ahí? Y segundo, a Penélope, ¿para ti qué significa ser la imagen del festival este año? Además del premio de Donostia, por supuesto. ¿Quieres empezar tú? Sí. Bueno, obviamente fue muy importante para la historia tener la oportunidad de filmar en Cuba, y creo que igual para nosotros fue importante porque pudimos acercarnos más a los personajes estando allí. Creo que Cuba es un lugar muy único, para bien y para mal, lleno de enormes y profundas contradicciones. Y la historia lidia con eso. La historia lidia con, básicamente, es una exploración reflexiva de personajes que por lo general son concebidos como peones de un juego de ajedrez, ¿no? Y nosotros quisimos de alguna manera intentar explorarlos desde una perspectiva humana, entender el drama de estos personajes que de alguna manera quedan atrapados en las mecánicas de la política y de alguna manera a merced de ser aplastados por la rueda de la historia. Y una rueda que además no gira por decisión propia, sino por las decisiones de otros que son mucho más poderosos que ellos, ¿no? Y sí, fue muy importante, fue muy interesante, fue muy intenso. Para mí en particular, fue muy duro estar en Cuba. Yo soy venezolano. Y para mí fue muy duro estar allí, pero al mismo tiempo fue muy interesante y muy conmovedor para mí poder estudiar y poder hacer una exploración humana de personajes que muchas veces, por decisiones, como dije hace un momento, que no son propias, terminan aplastados, demolidos, ¿no? Por la rueda de la historia, y sus vidas personales terminan siendo completamente destruidas. Y ese dolor familiar, esa tragedia dentro de las relaciones humanas, dentro de las relaciones familiares, para mí fue muy importante poderla explorar. O sea, fue un ejercicio muy interesante para mí en este momento de mi vida, poder ir a un país como Cuba y poder tratar de entender desde adentro cómo también ellos han sido víctimas justamente de esta aplanadora que es la ideología. Tenemos otra pregunta allí a la derecha. Good afternoon. I'm Masih Sharif from Iran. My question is from Penelope. Well, it's interesting. First, congratulations for the award. Thank you. And it's interesting that you were asked about your collaboration with different directors. I would just like to mention your collaboration with an Iranian director, Mr. Asghar Farhadi. Well, before you've mentioned your experience with him as an Iranian director, but I would like to see if you have anything you would like to share with us today, and if you've seen any of other directors, other Iranian directors' movies, and if you've ever felt any interest to work with any other Iranian director. Thank you. I had one of my best experiences working with him. I think he's like from another planet. Him as a director and as a human being
is like I think is like spiritually on a very high level, and that has to do with, doesn't have anything to do with our religion. I'm talking about like the way he sees the world. If you see a movie like A Separation and what he creates, like, and then you meet Asghar, you understand how only somebody like him can create that level of truth. I have to say it was also one of the most intense things that I had to do because of the nature of the story and what happened to the character. And I ended up having fever every night for the last month. Every single night I had fever, and doctors didn't know what was going on. And of course, it was from the stress of the character. But it was really like I treasure like every second I spent with him, and I hope to be able to do it again. And he was trying to teach me some Farsi, because if I'm gonna work with somebody else, hopefully somebody else in Iran soon, it's gonna be him. And we have this crazy dream that it will be in Farsi, because he thinks that I could do it, so that will be my crazy next challenge, but I would love that. I adore Asghar. Tenemos otra pregunta aquí a la Hola. izquierda. Quería hacer una pregunta a los tres. Hola, estoy aquí. Los tres tenéis unas carreras muy internacionales, rodáis en todos los idiomas y me gustaría un poco saber vuestra opinión sobre lo que es normal, ¿no? Que el inglés lo aplasta todo. Pero también hay películas en las que, por ejemplo, Loving Pablo, hablabas, Penélope, con un acento colombiano en inglés. O sea, un poco vuestra situación como latinoamericanos y española. En esta lucha que hay, si notáis que van los idiomas avanzando o también un poco si os molesta, ¿no? Porque también esta película de Assayas en principio era como un inglés, o sea, eran como todas las estrellas latinoamericanas. O sea, un poco la pregunta es por los idiomas. ¿Cómo sentís esa sensación de que el inglés, no sé si es una impostura, y luego un poco esta mezcla de tantos latinoamericanos pretendiendo ser cubanos? ¿Cómo lo habéis vivido? Pero estaba en español. ¿Cómo? A ti también. Pero estaba en español la película, sí. Sí, ¿no? pero bueno, como también, por ejemplo, hay un personaje que habla en inglés. Sí. Pero porque su mujer habla perfectamente español. O sea, quiero decir que la idea de que si tenéis la sensación de que el castellano va avanzando o si eso para vosotros es incómodo, ¿cómo lo vivís como actores? Yo creo que sí, poco a poco va avanzando. Nosotros luchamos mucho para hacer Loving Pablo en español y al final el presupuesto que necesitaba ese guión para rodarse pues no se consiguió levantar y la hicimos en inglés con acento colombiano. Pero yo creo que sí que está avanzando y mira casos como Roma, que una película así pueda arrasar con todo, porque bueno, es la gran obra maestra, pero que cada vez hay más oportunidades y yo creo que ha cambiado mucho. En el principio de mi carrera, en las películas que hacía fuera, si me daban un personaje de brasileña o de colombiana, yo tenía que convencer a veces o al director o al productor de que no podía hablar con mi acento, que tenía que hablar con el acento. Y a veces estaba ese comentario por ahí de... Da igual. Big audience, no se va a distinguir. Y para nosotros eso es un poco como un insulto, es como que, claro que el oído distingue, claro que sí, y cada vez más, también hay que educar el oído, ¿no? Entonces, yo creo que eso definitivamente ha cambiado mucho, pero que todavía es una batalla que le queda bastante. Sí, además hay una cosa que está en nosotros también, o sea, más allá de lo que podamos decir acerca de esto del inglés que lo acapara todo, ¿no? Una cosa que está en nosotros. No puede ser que nuestras películas no viajen entre nuestros países. Eso es el gran tema. Eso es una tragedia. Sí, eso es una irresponsabilidad nuestra. Tiene que ver también con una... no sé, con mucha falta de creatividad y de impulso también, como para que las películas y voluntad política, todos los sentidos, para que nuestras películas viajen. Digo, tenemos esta suerte de hablar, de entendernos en un idioma que compartimos. Y bueno, o sea, somos la segunda lengua de nativos, o sea, de gente que nace hablando español, ¿no? En el mundo. Entonces,
Tenemos que aprovechar eso y esa ha sido una pugna que hemos estado ahí como que y todos los esfuerzos que hacemos y todas las cosas y siempre parece como un caballo cansado, pero yo creo que en algún momento, por lo menos en nuestro haber, creo que en nuestra experiencia haciendo cine, definitivamente antes era impensable que se hiciera una película en español, impensable, una película de un presupuesto un poquito elevado, era impensable que fuese en español. Hoy en día más bien es impensable hacer una película en inglés que trate acerca de algo de nuestra historia. Haber hecho esta película, La Red Avispa, en inglés hubiese sido un insulto brutal, ¿no? Y un desperdicio tremendo de una geografía, de un lugar, de esa capacidad que tenemos también de nosotros hacerla de cubanos también y de compartir junto con cubanos ahí jugar y hacer o sea, profesionalizarnos también muchísimo más en ese sentido. Entonces eso está en nosotros, o sea, eso es algo que tenemos que hacer y todos, de todas las áreas del cine y desde el público hasta, digamos, el financiamiento, desde ahí es donde está la responsabilidad para que podamos ver nuestras películas en nuestros idiomas. Tenemos otra pregunta allí a la derecha. Hi, Penelope. Congratulations for the award and for whatever you have done in your career. Thank you. One of the first films that you made, it was in our country, in Greece, Captain Corelli's Mandolin. I don't know if you have any memory from that. Yes. When you received I have three small questions for you. When you received your Oscar, it was for Woody Allen's film. Do you have also any memories of working with him? And this year, Pedro Almodóvar and his film will represent Spain for the Oscars. How does it feel also participating in this movie? Three very small questions. Excuse me for taking so much of your time. Thanks. Παρακαλώ, ευχαριστώ. That's it. So, yeah, I loved working in Greece and I love Kefalonia. And we spent there the whole summer working and it was a very magical experience because the place is so contagious, the energy, and it's one of the most beautiful places I've ever seen. So, yeah, that is one that I will not forget. And then you asked me about Pedro and working with him. Like I always said, was a great experience. He doesn't do any kind of rehearsals. He does 2 takes, check the gate. Like, it's a very different rhythm than if you compare that to, for example, Pedro's way of working. Pedro likes having months of rehearsal, and I love both systems. You know, I like adapting to. If I know I'm going to work with a director that doesn't rehearse, I'm going to do a lot of months of preparations by myself. That was the case working with Woody. And with Pedro, he doesn't want me to prepare with my acting teacher or do anything like that. Just arrive completely fresh and do all of that with him for months. So it's the different systems that can work for them, and it's good to be able to adapt. And you learn a lot by adapting to all these different systems. For example, Olivier Assayas, he gets crazy if you ask him to do one rehearsal. Like, we didn't rehearse at all. And there was one time that I begged for one because we had a lot of movement, a lot of different positions and a lot of dialogue. And I said, I just need one mechanical, please, please. And he was so worried. He doesn't like working that way. But if you ask him, he gives it to you. But he doesn't like it. And I think it's interesting for us to be able to work with all these different systems. Tenemos tiempo para una pregunta más allí. Sí, enhorabuena por la película. Penélope, te quería decir que me intentaras describir el personaje de Olga, cuáles fueron tus claves como actriz para acercarte, para hacerla tan verdadera. Me parece que está estupendamente interpretada. El acento, aunque dices que ha costado, también me gustaría que profundizaras por qué ha sido el más difícil, el que te ha costado. Has hecho colombiano, has hecho, inglés. ¿Por qué el acento cubano precisamente? Y me gustaría que hicieran también una referencia al rodaje en Gran Canaria, la película, porque hay partes de Miami que están rodadas allí, ¿no? Gracias. Sí, rodamos 2 semanas en Canarias. ¿O vosotros un poco más? No, lo mismo. Sí, 2 semanas. Sí, unos cuantos exteriores y la cárcel y los canarios, como siempre, pues nos trataron con muchísimo cariño. Y no, lo del acento lo decía quizás porque es uno de mis favoritos, porque le tenía muchas ganas a ese acento, es maravilloso. Entonces,
había soñado tanto con hacer este acento que ya por fin fue como hincar los codos y meses decir esto lo vamos a sacar adelante con Pavel, como conté antes. Y lo disfruté mucho. Y bueno, para entender a Olga, pues todos nosotros con estos personajes teníamos información muy concreta, información real. Pero yo no quería hacer una imitación de este personaje, no quería ver muchos vídeos de ella, había entrevistas, necesitaba también hablar con otras mujeres que pensaban de una manera parecida a ella y a partir de ahí crear mi propia versión de esta mujer. Hay otras ocasiones, por ejemplo, cuando yo hice de Donatella, claro que decidí, estaba obsesionada con ella. Durante meses estuve estudiando, bueno, lo hacíamos juntos, estudiábamos todo el material que podíamos encontrar de ellos en diferentes décadas, pero porque estás interpretando personajes que todo el mundo conoce, claro. Todo el mundo sabe cómo hablan, cómo se mueven, cuáles son sus gestos, saben todo sobre ellos, pero en este caso son conocidos, pero no a ese nivel, entonces te puedes permitir crear desde un sitio un poco más libre y fueron muchas mujeres y hombres las que me ayudaron a entender qué tipo de mujer era. Desafortunadamente no tenemos tiempo para más. Por favor, un fuerte aplauso para el equipo.